martes, día de recibir también a nuestro compañero, el economista Germán de Agosto. Bienvenido. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien. Y estuvimos conversando que era una buena cosa pensar con este tema de la cotización a la baja del dólar. ¿Qué pasa con el uruguayo o la uruguaya que tiene posibilidades de ahorrar, por ejemplo, o cuándo va a comprar? ¿En qué nos afecta la vida cotidiana? Porque hablamos de las exportaciones, de cómo impacta, pero en nuestra vida, un ciudadano clase media, ¿cómo lo afecta? Te voy a hacer una pregunta, sí. ¿no? Más o menos, sí. gruesos números. Sí. ¿Cuánto sale un automóvil en Uruguay? Sí. 0 kilómetro, gama media. $25.000. En pesos uruguayos. ¿En pesos uruguayos? No tengo idea. Bueno, ahí estás haciendo una cuenta mental, que sí. es multiplicar por 39 o por 40, y eso es reflejo, si se quiere, y abusando del lenguaje, de un mecanismo cuasi evolutivo que tenemos los uruguayos, producto de haber vivido en un país con mucha inflación, ¿sí? Durante la segunda mitad del siglo pasado, Uruguay es un país de inflación alta, con un pico incluso de 180%, ¿sí? Eso hizo, básicamente, que tuviéramos desconfianza en torno a nuestra moneda. En particular, en torno a la posibilidad de que nuestra moneda traslade valor en el tiempo, que es una de las funciones principales del dinero. ¿Sí? Un descreimiento en torno a la capacidad de preservar el poder de compra en el tiempo. Hacer que nuestra versión presente de hoy pueda ayudar financieramente a nuestra versión, pero del futuro. ¿Sí? Entonces, eso generó desconfianza y esa desconfianza hizo que buscáramos un refugio. Por lo cual, ese refugio fue el dólar. Y por eso cuando preguntamos, ¿sí? Tenemos como dos compartimentos en la cabeza. Uno que piensa para valores bajos en pesos, pero valores altos el supermercado siempre en pesos. Exacto, pero valores altos demás, ya por 39, por 40 ese ejercicio. ¿Sí? Pero en 2002 justamente se creó la unidad indexada, que es una unidad de valor, ¿sí? Que justamente se actualiza o se acompasa a la inflación. La inflación aumenta, la unidad indexada aumenta en la misma proporción, de forma de preservar el poder de compra. Pero ese sentimiento, esa sabiduría convencional de que cuando tenés un poquito de ahorro lo pasás a dólares o te pintas de verde, como decía el padre de un amigo, está. ¿Sí? Sí, totalmente. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio, justamente a partir de la información de Rodrigo Sarachá, colega y amigo, personal Sherpa, ¿sí? Que justamente intenta evaluar si esa sabiduría convencional sigue teniendo vigencia o si efectivamente la unidad indexada es una mejor opción a la hora de preservar el poder de compra que el dólar. ¿Sí? Entonces, partamos analicemos el 2023. ¿Sí? Partimos del 1 de enero. El 1 de enero tenemos un ahorro de 100.000 pesos. ¿Sí? El valor de la unidad indexada en ese momento del tiempo es 5,6. ¿Sí? Eso es lo que vale la unidad indexada en el momento del tiempo en el que estamos parados. ¿Qué hacemos con nuestros ahorros? Lo convertimos a unidades indexadas y eso nos da que tendríamos un ahorro de 17.851 unidades indexadas. Y es el valor de esos 100.000 pesos expresado al valor de la unidad indexada. ¿Qué pasa al cabo de 6 meses? Ahora vamos a la siguiente placa y acá vemos lo que pasa justamente el 30 de junio. Es decir, qué pasó en los primeros 6 meses del año. Tenemos nuestros ahorros ahora expresados en unidades indexadas y ahora el valor de la unidad indexada subió. ¿Por qué subió? Porque justamente acompañó la inflación de los últimos 6 meses. Entonces, cuando lo convertimos a pesos, tenemos que nuestro ahorro creció. Ahora casi tenemos 4.000 pesos. Exacto, que es de alguna manera lo que aumentó la inflación. Yo pensaría casi $100. Bueno, ahí volvés justamente al compartimiento, a esa sabiduría convencional de pasarte a ver el verde cada vez que podés. Pero acá tenemos ese crecimiento que justamente preservamos el poder de compra y eso hizo que los 100.000 pesos se convirtieran en 103.000 pesos. Siguiente placa. Hagamos el mismo ejercicio ficticio, ¿sí? Pero partiendo ahora de que tenemos los mismos 100.000 pesos y en la siguiente placa lo que vamos a ver es la opción del dólar, ¿sí? 1 de enero tenemos nuestros 100.000 pesos, pero ahora decimos, bueno, capaz que no la unidad indexada. Vamos a probar qué nos pasaría con el dólar. Al valor que tenía el dólar en ese momento del tiempo era 41 pesos. Es decir, vamos al cambio y cambiamos nuestros 100.000 pesos y nos dan $2.439. ¿Qué pasa 6 meses después? Siguiente placa. Lo que pasa 6 meses después, al 30 de junio, es que tenemos nuestros $2.439, pero ahora si queremos cambiarlo, clarísimo. El tipo de cambio cayó. Tenemos 38.7. O sea, perdimos 6.000 pesos. Aproximadamente perdiste 6.000 pesos en relación a tu ahorro inicial. Si ahora vamos a la siguiente placa, vemos un cuadro de síntesis con las dos opciones. Primer momento del tiempo, la primera fila, 1 de enero. La opción de ahorro en UI que teníamos
100.000 pesos. Sí. Lo convertimos en unidades indexadas y nos dio Sí. 17.851. Bien. El valor de ese monto es 103.949. Eso fue lo que nos dio el primer ejercicio. Sí. ¿Cuánto ganamos o por lo menos nos 3.949. preservamos de la inflación? 3.949. Bien. ¿Qué nos pasó con el dólar? Teníamos nuestros 100.000 pesos, los convertimos en dólares, teníamos 2.439, pero después cuando los volvimos a convertir a pesos, tenemos 94 y ahí está lo que vos identificabas. Tenemos una pérdida de 5.610. Y si sumamos o comparamos lo que fue la ganancia con la pérdida, la diferencia a favor de la UI fue casi de 10.000 pesos en 6 meses. Ay, ¿Sí? ay, ay. O sea que podemos decir que la unidad indexada como opción a la hora de evaluar qué mecanismos tenemos para proteger nuestro poder de compra, ¿sí?, superó ampliamente lo que es el valor de que nos hubiese dado ahorrar en dólares. Y eso, vos decís, bueno, capaz que son estos 6 meses, pero Sí. estos 6 meses, si lo comparamos con lo que pasó en 2022, es exactamente lo mismo. Es más, la diferencia fue mayor. Sí. En 2021 también ganó la UI con una diferencia también mayor. Y si vamos a la siguiente y última placa, es exactamente el mismo ejercicio, pero ahora lo comparamos en los últimos 21 años. ¿Por qué? Porque la unidad indexada nace justamente en el 2002 para atender esta problemática de que los uruguayos teníamos el dólar como un refugio para protegernos del impacto de esas inflaciones altas. Y en este caso, en los dos aumentamos, nuestros 100.000 pesos aumentan, pero fíjate la diferencia. Lo que aumenta el valor de nuestros ahorros por el camino de la UI, pasamos de 100.000 pesos a 582.000 pesos, en relación a lo que aumenta si en ese momento, en junio de 2002, hubiésemos pasado a dólares. ¿Sí? Claro. También aumentan un poquito, pero fíjate la diferencia que hay en favor de la UI. O sea que desde el nacimiento de la UI, en junio del 2002... ¿sí?, con el dólar siempre fue más conveniente, que no quiere decir que en otros periodos que tomemos arbitrariamente pueda suceder al revés, pero acá comparamos primeros 6 meses de 2023, 2022, 2021 y los 21 años desde que tenemos la unidad indexada como ese mecanismo de preservación de ahorros, porque justamente se actualiza o se acompasa con la evolución de los precios. Así que esa idea de pintarse de verde justamente es más una reminiscencia de ese pasado. Es romántica, se podría decir. Quedamos como evolutivamente quedamos como preparados para eso, pero justamente la unidad indexada nace para atender esa problemática y lo viene haciendo bien. De alguna manera, no es que ganemos, sino que lo que ganamos es lo que hubiésemos perdido con la inflación. Nos empata en relación al poder de compra, que es lo que importa. ¿Cuánto puede comprar mi sueldo hoy y cuánto puede comprar mi sueldo en ¿Y si ahorro, puedo mover el dinero de la misma forma si están unidades indexadas? Con todas las opciones que hay justamente de ahorro en torno a instrumentos que están en unidades indexadas, sí. Bien. Bueno, habrá que empezar a cambiar entonces y ahí la cada cual cultura verá, pero acá cambiaria. es simplemente como para desmitificar eso que tenemos chipeado casi en torno al hecho de siempre que tenemos un ahorro, pasarlo a dólares como si fuéramos efectivamente. Bien. Bueno, que a nadie le dé un infarto después de ver lo que podía haber ganado o lo que perdió. No, nunca se puede. Lo que pasó, ya pasó. Ya pasó. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Así Joaquín Sabina. Bien, muy bien. Mirá, el romántico. Hoy el Noel es el verdadero romántico. Germán, muchísimas gracias. Bueno, nada, seguimos. Gracias a Rodrigo en particular, a Personal Sherpa. Y además les recomendamos que sigan en las redes sociales, sus cuentas, en la cuenta de Twitter a Personal Sherpa, porque tiene muchos consejos para justamente... Muchos consejos e ilustraciones clarísimas. Para ahorristas minoristas, por decirlo de alguna manera. Para el todos nosotros. Exacto. Bueno, muchas gracias, Germán. Y ahora